yo me llamo Alejandro Falcón. Voy a hablar de lo que me pareció la práctica de campo a Xochimilco, a la parte de lo que serían las trajineras, las chinampas y también el mercado Madreselva. Yo en lo personal estaba con el objetivo de ver un poquito lo que serían las relaciones comerciales y este rol social que tienen los campesinos, y también ver cómo era la interacción entre el mercado y el campo. Pero entonces mientras que sí agarré muchas cosas de la cuestión ambiental y cultural, porque da contexto, me enfoqué hacia otras cosas. En cuanto a cómo me sentí, estuvo bastante bien. Tuvo una dinámica muy enfocada cultural, estuvo bastante interesante, no solo el asunto de que armamos el ambiente nos pusieron bien el ambiente de Xochimilco, y como también nosotros a partir de ello, porque como falló un poquito la música, terminamos no escuchando exactamente lo más tradicional, pero fue parte de. En cuanto ya cuando llegamos a las chinampas, estuvo muy interesante que nos contaran la cuestión de cómo se cultiva, los baños ecológicos, los precios, cuánto cuesta cultivarlo, cómo se hace el abono, y también la relación comercial que tienen con la compra y venta, y por qué es un problema ahí y por qué no pueden prescindir de ellas. Además de eso, es la casa de las muñecas, y ya en Madreselva más que nada cómo se manejan los precios de las plantas, cuántas plantas habían, cómo manejaban la cuestión de los turistas y también la gente en común, así que no era exactamente turista, pero en todo general muy bien, buena vibra y buen material. Ok, mi nombre es Víctor Hugo Álvarez. Yo voy a hablar acerca de la práctica, lo que observé, mis percepciones y sobre todo qué yo iba a abordar acerca de mi investigación. Bueno, yo fui con el objetivo de abordar un problema en Xochimilco, que es un tipo de contaminación natural llamada eutrofización, que es básicamente el exceso de crecimiento de plantas y algas. Y en el caso de Xochimilco pues se trataba de los lirios. Entonces mi enfoque fue completamente, primero perceptivo, ¿no? Llegar y sentir lo que es el lirio, sus texturas, tiene unas breves descripciones, y hablar también con los campesinos o las personas encargadas y que me explicaran un poco qué ha generado los lirios, si han sido un problema o si han aportado algo a Xochimilco. Y llegué a conclusiones muy interesantes. El contraste que hice de mi investigación por internet y por fuentes externas, por investigaciones de la UNAM y así, no tenía nada que ver lo que me decía no tenía nada que ver con respecto a las personas que me explicaron que el lirio en realidad es una plaga. Simplemente, de hecho ahí en Xochimilco le llaman la plaga, no tiene ningún otro nombre. El lirio como tal sirve de composta, como me explicó el Señor Jesús, el lanchero. Me comentaba que el lirio en realidad es una plaga, no es meramente algo que sirva de composta, porque incluso cuando le pregunté a Jesús, el agricultor, cuando fuimos a la práctica de los cultivos, él me explicaba que en realidad la composta o el fertilizante que usan principalmente es el supermagro, que es esta mezcolanza, esta amalgama de compuestos de piloncillo, de leche, melaza y estiércol. Y me puse a pensar, y además, en mis investigaciones exteriores me di cuenta que el lirio, pues se supone que no oxigena el agua, y eso es un problema supuestamente con respecto a los cultivos, pero no hay ningún problema con los cultivos. Después me di cuenta que en realidad ahí, como me explicaba el Señor Jesús, todo se da con naturalidad, y fue un contraste muy interesante. También en mi investigación nos explicaron que hay otro tipo de contaminación natural. Hay muchas. Una de ellas es la hoja de papatla, que es esta hojita como en forma de corazón, que me explicaba el señor que es en donde se paran las ranitas. Me decía que también es una plaga que se extiende como por grupos, que también es otro problema de eutrofización. En mi investigación también el fango dicen que es un problema muy grave, porque además de que tiñe el agua de ese color como verdoso café,
puede ser muy riesgoso, tiene como un efecto de succión, que es como una arena movediza de agua muy peligrosa. Y pues sí, en general esa fue como mi investigación principal, mi enfoque meramente teórico. Y con respecto a mi percepción, pues me fui completamente hacia las texturas, un poco con la comida, se me hizo algo fantástico, la parte cuando llega la lancha con la señora con toda la comida, se me hizo muy bonito, cómo nos sirvieron, cómo nos atendió, la energía de la gente de Xochimilco, pues muy bonita. Obviamente pues el señor ya estaba hecho para hacer eso, ¿no? Pero a pesar de eso ya fue una bonita experiencia, la comida estaba muy buena. También escribí un poco mi experiencia con la salsa, con la comida. Solo probé la salsa, mi carne asada, que estaba bastante mala, un poco dura la carne, pero el sabor estaba bien, se sentía la cebollita. ¿Qué más? El lirio, por ejemplo, cuando lo abrieron con la navaja, describí que es una especie como una membrana. Comencé a describir sus propiedades, también la probé, sabe a pez, sabe como a pez fresco, es una cosa rarísima. Toqué las hojas, tiene una textura rugosa, también toqué los árboles de aguizote, tiene una textura bastante azarosa, también es un poco viscoso porque tiene como una resina que le sale de los árboles, del tronco. Toqué flores, toqué una flor que se llama dalia, también una que se llama sensitiva, que se cierra cuando pasas el dedo, muy interesante. ¿Qué más? No, pues sí, en general sí fue una práctica muy padre, sí te enteras de muchas cosas de Xochimilco. Esa fue en general mi experiencia. Bueno, mi nombre es Gloria Betsabe Espinosa y la práctica pues me pareció muy buena, creo que fue muy interesante ir a Xochimilco y descubrir cosas que no sabíamos sobre ese lugar. La verdad creo que nunca había ido a Xochimilco con el fin de investigar, no sé si ustedes sí, pero nunca lo había visto de esa manera, ¿no? Nunca me había adentrado a investigar sobre la zona chinampera, sobre la producción en esa localidad, y creo que es muy interesante. Creo que mi investigación iba a fines de ver la condición de los trabajadores agricultores y ver la explotación o no de ellos por medio de la comercialización de sus productos, y creo que hubo muchas como diferencias entre lo que investigamos, entre lo que nos dijeron unos y otros, ¿no? Vamos, cuando fuimos a la zona chinampera, cuando estuvimos en la trajinera, nos dijeron, no, aquí es totalmente natural, todo cultivo orgánico, ¿no? Pero pues ellos eran productores principalmente de vegetales, y pues sí daña los productos ese tipo de químicos. Pero ya cuando fuimos al mercado Madreselva, muchos nos dijeron, no, es que la verdad sí utilizamos fertilizantes para que crezcan más rápido, entonces había como mucha diferencia o oposición entre las críticas de cada persona, ¿no? De que si esto es orgánico, de que si se usan químicos o no, entonces había como una disparidad muy grande entre lo que decían. ¿Qué más? Bueno, pues lo de la casa del ajolote a mí sí me pareció muy interesante, aunque la verdad me dio como cosa entrar. Entrábamos y había como arañas, aunque no estaban en exposición, te daba miedo. Ver ese tipo de animales que no tienes como... no te encuentras diariamente, entonces es un animal en peligro de extinción, y pues fue muy interesante lo que nos contaban, cómo se reproduce, que antes se comía incluso en esa localidad, eso fue muy raro, cómo lo cocinaban, ver otro tipo de animales, garzas, chalalas, los sapos que estaban disecados ahí. Creo que eso fue muy interesante. También lo de la comida, creo que ya era comida que nosotros todos hemos comido, pero pues estar ahí, estar en el ambiente, escuchar música, era como algo diferente, aunque ni siquiera pude comer por los brackets, pero sí era como interesante estar ahí, relajado. El compañerismo también, creo que me gusta mucho que se dé ese tipo de actividades, porque creo que nos conocemos de manera diferente a como estamos aquí, ¿no? Aquí es como algo más de presión y de odio, no sé, pero allá ya fue algo más de compañerismo, más grupal, más platicamos como amigos, también con el profesor, jugando caras y gestos y así. Entonces creo que fue muy divertido ese asunto, y pues me gustaría que se hicieran, bueno, vamos a hacer más actividades, pero en otras materias me gustaría que se implementara más, precisamente porque siempre vamos a trabajar en equipo, y pues creo que esa es una forma de conocernos y llevarnos mejor. En cuanto a la percepción,
bueno, como le había dicho, nunca había conocido Xochimilco como ahora. Bueno, que también, o sea, no es de que ya descubrí todo Xochimilco, ya sé todo al respecto, pero creo que ver esa parte que no nos enseñan, no sé, páginas turísticas, ver la realidad de Xochimilco es algo muy interesante. Ver las flores, tocarlas, platicar directamente con los productores, con los agricultores. Creo que fue muy padre conocerlos. Y algo que no me pareció, no sé si algunas personas tenían esa perspectiva, fue como las diferencias, bueno, como la imagen que se tenía, como la imagen que teníamos muchos de nosotros con respecto a esas personas, ¿no? Algunos como que era de, ay, esta gente es como diferente, como rarita de Xochimilco. Y yo, la verdad, yo pensaba, es que son iguales a nosotros. O sea, sí, tendrán tradiciones no tan semejantes a las nuestras, pero vamos, todos éramos mexicanos. O sea, tienen una forma de ganarse la vida así distinta, pero sí muchos como que tenían esa percepción de, ay, aquí comen eso, ay, qué raritos, ¿no? Entonces como que eso no me gustó, vamos, eran personas iguales y pues teníamos que tratarlas de la misma manera, ¿no? ¿Qué más? Algo que me está faltando, lo del mercado Madreselva. Entrevistamos a 3 personas y no eran como 4, ¿no? Ajá. Bueno, sí, 3, en una cena 2. Y pues nos daban igual su punto de vista, esto hacemos con la agricultura, esto nos cuesta. Y pues muchos lo que se quejaban era el poco interés o el poco apoyo que les brinda su propio gobierno. Directamente los jefes delegacionales no se interesan por la situación actual de Xochimilco, por la situación de sus agricultores. Y pues eso es como muy, muy llamativo. ¿Por qué no se les presta esa atención a esos trabajadores? Hola, mi nombre es Orson Esquivel Mayorga y bueno, mi experiencia respecto a la práctica fue algo bastante peculiar, puesto que mi acercamiento de Xochimilco no es algo nuevo. Yo viví en Tláhuac la mayor parte de mi vida, estudié en la secundaria en Xochimilco y tuve un acercamiento constante con personas de la región. Tengo amigos cuyos padres son agricultores de Chinampas y bueno, sé un poco sobre el tema, y lo que me interesa a mí hacer en mi trabajo de investigación es respecto al crecimiento de la mancha urbana, de la urbanización de Xochimilco y cómo esto afecta en la forma de pensar de la gente que vive en la región. En una parte el señor Jesús nos comentó que había muchas chinampas y que era una forma adecuada de cultivo, que era viable. Sin embargo, estaban abandonadas porque los hijos de los dueños preferían irse a la ciudad a ejercer una profesión, y eso es algo que yo vi diariamente. O sea, no le esté pegando un poquito, si no se va a oír feo. Esto es algo que yo vi diariamente con mis compañeros, cómo ellos despreciaban sus orígenes y trataban de cambiar su forma de vida. Y bueno, mi trabajo va a estar enfocado en eso, en por qué la gente de ahí no valora lo que tiene y procura cambiar el lugar. Sí, no, por favor no hagan de percusiones, si no se va a oír muy feo. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Samantha Sugel Larios Vera y al igual que Orson me gustó mucho el hecho de que tenemos regularmente una percepción de Xochimilco pues muy vaga, ¿no? En realidad no sabemos mucho de la cultura y de lo que realmente representa Xochimilco, ¿no? Porque, bueno, muchos prefieren irse como a otros lugares de la República o del mismo DF a conocer, y siento que Xochimilco es uno de los lugares más representativos de la cultura mexicana, ¿no? Donde puedes hallar mucha riqueza cultural, ¿no? No solamente en su comida o unos paseos en la trajinera, ¿no? Creo que es más allá de irte como pues a empedar, ¿no? A las trajineras. Y lo que me agradó fue que visitamos la parte tradicional de Xochimilco, ¿no? Donde ves pocas trajineras con las personas, regularmente son los lugareños que trabajan las tierras o que viven ahí. Y me agrada mucho el hecho de que nos hayan explicado un poco más a fondo lo de las chinampas, porque es algo que, bueno, yo no tenía pues, mucha noción de lo que representaba pues ese modo de trabajar la tierra.
y me agradó la manera en la que la trabaja, ¿no? Por ejemplo, en el lugar al que visitamos, y cómo la manera en la que trabajaban la tierra, ¿no? Con sus fertilizantes, y más allá de que no utilizan fertilizantes o cuestiones así, no siento que sea más porque, o sea, sí es por cuidar la tierra, pero es porque así le dan como más uso a su tierra para que no exprimirla, ¿no? Más que porque le beneficien de alguna manera porque tienen más uso en su tierra. Y me agrada el enfoque que pienso darle como a mi trabajo en este caso precisamente como dice Orson, del crecimiento de la mancha urbana, ¿no? Y cómo ha contrastado cómo las personas, los lugareños, pues a veces pesa más el sueño de la ciudad, ¿no? Que quedarse aquí en sus tierras trabajando, ¿no? Y donde sus raíces. Y bueno, a mí me gustó mucho la práctica. Porque precisamente me hizo cambiar un poco más el enfoque que yo tenía acerca de Xochimilco, porque era muy pobre lo que yo sabía de Xochimilco y de su cultura, y es bastante rico, no solamente en cuanto a la manera de trabajar las tierras, sino de cómo se concibe la vida, ¿no? en estos lugares que no están tan lejos de aquí de la ciudad, pero es un concepto totalmente diferente a lo que tenemos aquí. Y bueno, ¿sí? ¿Está bien? Okay. Bueno, yo me llamo María Fernanda Rocío Espinosa Mendoza. Y bueno, lo que me gustó de la práctica es igual, bueno, yo iba enfocando mi trabajo a lo que era la condición social de los chinamperos, de toda la gente que vivía en Xochimilco, porque me encantan las tradiciones de la gente diferente a nosotros. Bueno, no es diferente, sino, o sea, que vive en lugares aledaños al Distrito Federal. Y bueno, creo que sí descubrí muchas cosas de los chinamperos, cómo viven, cómo tratan de subsistir cada día para mantener a su familia, para ellos, para mantener esa tradición que los caracteriza en ese lugar. Y bueno, también me agradó mucho lo que fue la percepción sensorial. Traté de oír las cosas, los pájaros y cómo se oía, no sé, el ritmo del agua, pero la gente iba echando relajo y no se oía mucho, pero bueno, sí se llegó a percatar algo y fue muy bonito. También lo que es la vista es así como preciosa, a pesar de que el agua sí se podría decir que sucia, contaminada. La verdad es que esas vistas no las tenemos aquí, y el hecho de que tú vayas y las veas, como que simplemente te relaja, ¿no? Como que te olvidas de todo y así de, ay, wow, ojalá quisiera vivir un día aquí, no sé, estar una cierta temporada. Y respecto de la gente, pues conocerla, o sea, realmente que no te cuenten las cosas, sino que trates de interaccionar con ellas, incluso que les caigas bien y te digan, ah, no, pues mira, cuando quieras puedes volver a venir y te hago un descuento, no sé, o sea, está como muy padre que interacciones con ellos. Y ya creo que fue lo que más me gustó, y que también que todos se conocieran, así que hubiera más convivencia, y pues ya, fue lo que más me agradó. Hola, yo soy Maya Adame, y mi experiencia de la primera práctica en Xochimilco fue muy grata. Yo había ido a Xochimilco en varias ocasiones, pero hace muchos años, de pequeña solía ir mucho, pero ya tiene como 10 años que no iba. Entonces, llegar a Xochimilco e ir con otra intención, otra manera de observar, conocer, en sí lo que es Xochimilco, la esencia de Xochimilco, fue algo muy padre, ¿no? A mí lo que más me gustó fue al momento de la comida poder estar todos reunidos y observar el paisaje, que fue muy bonito, la flora, la fauna, sobre todo las aves, y pues estar probando la comida típica mexicana, ¿no? Como lo es el mole, algo muy tradicional y rico en nuestra gastronomía. Y creo que eso en sí fue algo que me gustó mucho, ¿no? Como estar ahí en ese momento en silencio, todos comiendo, y estuvo muy padre. Por otra parte, también me uno a lo que opinan mis compañeros sobre conocer un poco más sobre las chinampas, y también esto de ir al mercado de las flores, de oler, de escuchar, se vuelve algo muy, muy, muy padre. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Voy. Hola, bueno, yo soy Andrea Alcántara, y mi experiencia en esta primera práctica de campo fue muy grata, fue una experiencia muy bonita, ya que, bueno, personalmente yo nunca había ido a Xochimilco con esa intención de investigar, de verdad estar tranquila, bueno, sin amigos y sin relajo y sin música, y de verdad poner atención en lo que hay a mi alrededor. Me pareció excelente
o sea, desde el elevador, la grúa, que jamás en mi vida había visto, el recorrido lleno de lirios, me pareció muy bonito. Lo que yo vi, percibí fue la situación actual, económica, como de los trabajadores de Xochimilco. Tuve la oportunidad de hablar con don José y le pregunté acerca de si ganaba don José, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de preguntarle acerca de cuánto ganaba él o si le daban algún salario o algo así. Y él me dijo que no, o sea, que lo único que ganaba era el viaje. O sea, estuvimos 8 horas en una trajinera y él, pues, intacto, ¿no? Así de pie, remando. Me pareció increíble que haya personas tan trabajadoras. Igual, por otro lado, los agricultores que están de lunes a domingo trabajando y algunas veces no llegan a ganar nada de lo que ellos producen. Entonces, personalmente me impactó mucho la situación económica social de las personas, porque siento que hacen mucho y no reciben casi nada. Igual, el mercado de las flores, me pareció muy interesante ver todo este tipo de flora, desde todo, me pareció excelente. Igual, tuve la oportunidad de tocar esta planta que súper sensible, se cierra cada que la tocas. Y experiencias desde amigos que se le metieron moscos al ojo. y fue una experiencia muy grata. Eso es todo. Hola, yo soy Juan Pablo Nava. Rescato mucho de esta primera práctica de campo, el enfoque que tomamos muchos de nosotros, si no es que todo el grupo. Muchos tuvimos una experiencia bastante nueva. Conocer Xochimilco desde otra perspectiva, no solo de diversión y de relajo, como dicen mis compañeros, sino realmente de investigación, de ir a recibir tanto que tiene esta delegación, este pueblo. En mi investigación y en el marco teórico yo recalcaba que Xochimilco era como un sitio que quizá te remontaba a mucho tiempo atrás. Yo me sentía como en otro lugar, que no era el Distrito Federal. Y también quizá mi investigación se va a enfocar mucho en eso porque estábamos a 5 minutos quizá o simplemente a cruzar de la trajinera hacia la calle de dos realidades muy distintas. Podemos ver, no en la manera peyorativa simplemente, pero en la forma de los chinamperos, de su forma de, por ejemplo, de expresarse, de vestirse, podemos ver una diferencia muy fuerte y que realmente a mí me dejó muy marcado, ¿no? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nadie voltea a ver a los chinamperos, a todo el pueblo de Xochimilco? ¿Por qué el gobierno hace caso omiso a todas las necesidades que tiene este pueblo? Y no simplemente los embarcaderos, también, como decía mi compañero Orson, también hay hijos de chinamperos. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se voltea a ver? El Señor Jesús también me platicaba que incluso cuando ellos intentaron limpiar, cuando ellos limpiaron de forma voluntaria, que es algo muy rescatable, las zonas, ahora sí que los canales de lirio, llegaron personas de la delegación a preguntarles qué afín político tenían, o de qué partido político los habían mandado, o qué intenciones malas tenían, o por qué lo estaban haciendo. Entonces ellos decían, no, simplemente es porque queremos cuidar nuestro patrimonio. Y ellos le dijeron, ok, órale. Se fueron y después regresan los del PRD, regresan con sus playeras del PRD, con la bandera de decir, ¿saben qué? El PRD es el que está limpiando Xochimilco, mientras solo llegaron simplemente dijeron, ¿saben qué? Somos el PRD, nosotros que limpiamos, pero no era la verdad. Y también en lo personal resalto mucho el momento en el que estábamos comiendo. Es como una realidad bastante diferente, armónica, tranquila, de convivencias. Es algo que realmente a mí me fascinó, que no se hicieron grupos, ¿no? O sea, hubo una convivencia total y también una apertura de cada uno de nosotros, y que tampoco es fácil convivir con diferentes personalidades y que todos se abrieran y que todos convivieran, que todos compartieran y que todos se quitaran estos prejuicios. Bueno, yo en lo personal, y realmente abrirte a las demás personas, creo que es algo enriquecedor y que va a fomentar mucho la convivencia desde un principio de curso, no al final, que es lo que normalmente pasa, que es una práctica al final del curso. Ya todos empezamos a decir, ¿por qué hasta este momento? Si es cuando más nos empezamos a llevar. Y bueno, pues es muy rescatable, las flores muy bonitas, la dalia, la orquídea, la planta sensitiva que realmente es increíble, y ver cómo muchos compañeros se quedaron fascinados, y no solo se quedaron en verlas, sino muchos se llevaron plantitas, florecitas para un regalo, o simplemente porque
pues es fascinante, ¿no? Y no nos tomamos el tiempo para ir y pues hay que disfrutar de estas cosas naturales, ¿no? Y es todo. Hola, yo me llamo Perla Yesenia Cruz Díaz y me parece importante rescatar 3 puntos indispensables de esta primera práctica Xochimilco. En primer lugar, como bien lo mencionaban mis otros compañeros, la cohesión social y grupal que acabamos de realizar a partir de esta práctica como un grupo nos acerca más a la integración amistosa, a la integración emocional y como lo habían mencionado también mis otros compañeros, el hecho de que vamos a estar todo un semestre juntos, quizá no se quede estancado solo en el semestre, pues, prosigamos y sigamos compartiendo ideas, compartiendo soluciones, como algunas propuestas que habían fomentado mis compañeros respecto a los chinamperos. Otro punto a rescatar, obviamente, es el de la percepción sensorial. Me parece sumamente indispensable el hecho de que podamos no estar tan mecanizados en nuestro organismo, sino al estar en contacto con este tipo de lugares, empezar a energizar nuestras emociones, nuestro aspecto sensorial, nuestro cerebro y empezar a conectarnos con todo lo que es nuestro país, lo que nos ofrece. Y en último lugar, me quedo mucho con la parte de las experiencias. Esta será una experiencia muy grata, yo creo que para todos nosotros, y principalmente por el hecho de entrar en contacto con la gente, que es a lo que justamente nos vamos a dedicar. Vamos a estar siempre en contacto con las personas, con la sociedad. Y una experiencia que me gustaría compartir, la mayoría de ustedes dicen, no, sí, nosotros tenemos la perspectiva de las personas que son campesinos, que son diferentes, que son estereotipados. Sin embargo, mi compañero y yo tuvimos una experiencia con una persona que aparentaba formar parte de este gremio campesino. Empezamos a interrogarla, empezamos a cuestionarla, a anotarla, a registrarla, y al final resultó que esta persona empezó a hablar con su terminología química, empezó a decir, no, para aplicarles a estas hortensias vamos a aplicarle ácidos, bases, nos van a salir moradas, rosas. Llegó un momento en que Piña y yo nos quedamos así como de, ¿cómo cree? Y resultó que esta persona, aparentemente campesina, era licenciada en QFB, egresada de la UNAM. Y justamente eso es muy rescatable porque también nos mencionó que no solo ella era universitaria, que varios de los que estaban ahí trabajando en el mercado de Madre Selva contaban con una licenciatura. Entonces, quizá no hay que irnos tanto por la apariencia porque nosotros seguimos rescatando los estereotipos, sino que hay que investigar y eso justo es lo que vamos a aprender a hacer. Gracias. Hola, mi nombre es Jimena Piña y bueno, un punto que me gustaría rescatar de la práctica fue como, a través de esta práctica como pudimos conocer como otro lado de la ciudad. Cuando nosotros estábamos en las chinampas, o sea, veías a tu alrededor y así te alejas por completo de los ruidos de la ciudad, o generalmente, o sea, que veías como al horizonte y no, veías como edificios y así, y aunque estábamos, en la Ciudad de México, volteábamos a nuestro alrededor y era como pura naturaleza, todo verde. Entonces, pues creo que eso es algo muy rescatable porque son como las distintas capas que existen en la ciudad, que muchas veces nos podemos quedar como ciudad urbano, pero no podemos explorar pues los distintos aspectos que tiene esta ciudad. Otro punto que me gustaría rescatar es que cuando en la trajinera estaba platicando con una adjunta y de los manatíes, de que había un rumor de que se los comían y así, ya poco después Jesús, el conductor, charrotero, pero ya nos empezó a decir, no, pues ahorita escuché que ustedes pensaban de los manitíes que nosotros nos lo comíamos, pero no es cierto, eso es nada, es como un rumor, lo que pasó con los manatíes, y ya nos empezó a explicar. Entonces pues sí, ese es como el punto de ir al lugar de investigación, porque pues ya mucho es lo que te pueden decir, lo que cuentas, lo que pues sí puedes investigar, pero algo muy diferente es ir al lugar y lo que te dice la gente así directo a la cara. Entonces pues creo que eso es algo muy rescatable de esta práctica, tener otro punto de vista aparte de pues todas como las fuentes documentales. Muy bien.
Bueno, mi nombre es Kaylee Bistraín y lo que quiero rescatar de la práctica de campo es, bueno, mi experiencia hablando con los campesinos de Xochimilco. Yo nunca había en lo personal hablado, ni estado cerca, ni visto, ni nada a una persona campesina, y la verdad sentí como empatía con esa persona en la forma en la que ella, el señor Anastasio, o ellos estaban contándonos la cita. ¿Lo repito? Estaban hablándonos de la situación de las chinampas y la frase que me marcó mucho fue que ellos no hacían eso para vivir de eso, sino porque aman estar en el campo simplemente, ¿no? Y uno se pone a pensar, pues sí, qué lindo que amen estar en el campo, pero realmente si es la actividad que hacen para tratar de vivir, deberían de vivir dignamente de eso y no lo hacen, ¿no? Entonces sí me quedé muy impactada en que nos contaban, pues venden a 5 pesos la lechuga y todo eso, y es muy injusta la forma. Siempre hablamos de la injusticia en la que viven las personas del campo y que no se les paga lo que deben y no se les compra en lo que debe todo lo que cultivan, pero en realidad yo no había estado nunca y era como solamente todo mi verbo nada más, pero ya verlo fue impactante para mí. Y la otra cosa es todo como tapete de lirios por el que primero pasamos. También ahí fue cuando mi percepción sensorial salió, porque cuando la trajinera iba abriéndose paso y los lirios iban pegando, hacían un sonido que me dejó así no sé cómo describirlo, no tengo palabras para describirlo, pero era un sonido muy particular, como si tronaran las hojas, y fue para mí una experiencia muy, muy grata. Y sí, pues eso sería todo. ¿Qué tal? Yo soy Oliver López. Bueno, la importancia de esta práctica de Xochimilco fue, bueno, el objetivo yo creo que sí se cumplió, que fue llevar a cabo esta percepción sensorial y introducir a nosotros futuros comunicólogos en lo que es el trabajo de campo. En mi experiencia propia puedo decir que me di cuenta de este contraste entre lo que es la ciudad, lo urbano, y esta parte de Xochimilco que prácticamente nadie conocía, ¿no? Que es la parte tradicional de Xochimilco. Hace yo mucho tiempo que fui, desde primaria, no había regresado a Xochimilco y pude ver esta diferencia entre lo que es el Xochimilco tradicional al que fuimos y en sí el comercial, porque donde estuvimos nosotros, yo me estuve preguntando, ¿no? ¿Y dónde están los mariachis? ¿Dónde están todas las trajineras? ¿No? ¿Qué está pasando? Ya fue cuando don Jesús me dijo, no, es que este es el Xochimilco tradicional. Ya fue cuando me dijo, voltea a ambos lados, dijo, puedes ver lo que es el lado de las chinampas y la zona urbana, por así decirlo, de Xochimilco, donde pues ya se cuenta con mayores servicios, han estado introduciendo agua, drenaje, luz eléctrica. Pero a pesar de esto sigue coexistiendo esta importancia entre lo que es la cultura chinampera con la demás gente de Xochimilco. Incluso, mi finalidad era conocer si realmente la gente que vive en Xochimilco le gusta estar ahí y le gusta trabajar ahí. Yo creo que llegué a una conclusión muy sorprendente de que, la gente que yo entrevisté, algunos tenían otros oficios. Por ejemplo, en el mercado de Madreselva me tocó entrevistar a una señora que era enfermera de profesión, y yo le pregunté, ¿y le gusta vender aquí flores en Xochimilco? Su esposo era chinampero y me dijo, sí, prefiero estar aquí en Xochimilco que en el hospital, porque aquí yo soy dueña de mi tiempo, me gusta convivir con la gente, me gusta conocer más de mi propia cultura. Y eso fue lo que, no sé, me llamó más. Aparte, también el caso del remero don Jesús, realmente comentaba que él trabaja con su familia, es comerciante en el mercado de Jamaica. Igual dice que prefiere estar en Xochimilco, porque allá es mucha humedad, no le gusta el ambiente, y en Xochimilco, en cambio, le gusta estar transmitiendo todo este tipo de historias a la gente,
porque es parte de su legado. Él es Xochimilca y le gusta transmitir este tipo de valores a la gente. Yo creo que es lo que rescato mucho de Xochimilco, la importancia que tiene la gente de ahí, de que a pesar de las dificultades de trabajo y todo, prefieren estar ahí y sacar adelante pues lo que ellos ofrecen a la gente. Además de que la cuestión de percepción sensorial, me di cuenta de que Xochimilco es es mera tranquilidad. No hay ningún sonido, todo te llega, a todos los sentidos, lo percibes. Es muy impactante. Y por último, nada más destacar que lo que me comentaban tanto la señora de las Flores como don Jesús es que lamentablemente el mexicano ha estado perdiendo esta riqueza por sus raíces, lo que es Xochimilco, y en cambio él me decía que los extranjeros valoran más la cuestión de Xochimilco que nosotros mismos. Ellos, incluso hasta me contaba Jesús, que se quedan a vivir a Xochimilco porque les gusta esta tranquilidad, y que cuando llegan ellos a lo que es el embarcadero y ven que está todo el relajo de los mexicanos, ellos prefieren regresar otros días, incluso venir entre semana, para poder disfrutar esa tranquilidad que les ofrece Xochimilco. Yo creo que eso es lo que más me impactó también, este contraste entre la gente extranjera, la percepción de la gente extranjera y la de aquí mismo del DF. Bueno, yo soy Iván Cruz. Lo que puedo rescatar de esta práctica de campo es el aspecto de la percepción sensorial, porque Xochimilco es un lugar en donde hay tranquilidad, en donde es la naturaleza, en donde puedes percibir con cada uno de tus sentidos cada parte del lugar, desde el tacto con el agua, la vista para percibir cómo es que cambian los colores de acuerdo a las plantas que hay, y que el fondo, por ejemplo, es de lodo. O sea, son muchas cosas que sirven para entender parte del lugar y cómo es que están dando las cosas. Pero otra cosa que resalto es la ayuda del remero Jesús, porque digamos que formó parte o complementó la parte sensorial, porque sin él no podríamos haber conocido distintas situaciones, o por ejemplo decía, no, pues tóquenlas, agárrenlas, percíbanlas. O sea, esto es Xochimilco y así es como se vive aquí. Bueno, eso por parte del lago. Y también resalto la parte de la comida, porque no es lo mismo alimentarte de la comida mexicana en un restaurante, en cualquier lugar, a hacerlo en medio de un lago y con comida hecha en el momento. No sé, es muy tradicional. Es algo muy impactante y que te deja con una experiencia y una enseñanza muy buena. Pasando al área del mercado, estuvimos haciendo algunas entrevistas y nos comentaban algunos que las plantas no se dan ahí en Xochimilco, o sea, no las producen ahí, que muchas las traen del Estado de México, de otros lugares. Les preguntábamos que si se les vendían o no, y la mayoría comentó que la verdad no se les vendían, que muchas veces traían de 3, 4 o 5 plantas por semana porque no tenían buena venta. Tuvimos la oportunidad de hablar con el tesorero del mercado, porque se menciona que es una asociación totalmente aparte del gobierno, el gobierno no los apoya. Entonces ellos hacen una asociación en la que se rentan ellos mismos los locales, y aparte hay la seguridad es puesta por ellos, porque no hay manera de que el Estado se los brinde. Y decía el tesorero que todos ahí eran muy pobres y que los únicos que se hacían ricos eran los que tenían nexos con los políticos debido a esta situación de corrupción, y que ahí en el mercado no todo era felicidad y así, sino había muchas anomalías. Había personas que llegaban a vender plantas piratas, por así decirlo. O sea, te decían que era no sé, un nombre de planta, una orquídea, por ejemplo, y no era orquídea, era otra. Y bueno, ya era esa situación, fue lo que más rescató. Bueno, yo me llamo Jicotenca Gamboa. Bueno, a mí lo que más me gustó de la práctica es el acercamiento que tuvieron las personas de Xochimilco hacia nosotros, y lo que nosotros pudimos aportar y ellos nos aportaron a nosotros. Don Jesús no paraba de hablar, nosotros le hacíamos preguntas y nos contaba la historia completa de Xochimilco, sabía la historia completa, cada rincón, de qué estaba hecha su trajinera, su garrocha, los materiales
que se conseguían en Xochimilco y los que realmente no había. La comida, a mí me encantó la comida, o sea, le pregunté y decía que era hecha en Xochimilco, los materiales eran ahí, el mole era molido a mano, con mucho chocolate, así me dijo. También el mercado, fuimos con las entrevistas, el tesorero nos avisaba que el gobierno no apoyaba completamente nada, o sea, hasta él llegó a afirmar que el mercado mantenía al gobierno, la delegación no aportaba ni un centavo y decía que la mayoría de los mercaderes vivían de viveros, no llegaba nada de chinampas. El mercado no tenía ningún producto de las chinampas y si se tenían eran muy pocos porque no se vendían. Las plantas no se venden en Xochimilco y los turistas solo vienen a ver, o sea, no ven y no se acercan, no preguntan nada. Los extranjeros no están conscientes del valor que tiene Xochimilco y solo lo ven como algo turístico y a los mercaderes eso no les gusta. Incluso nos acercamos a otro y como que se molestó, creyó que veníamos de otro lado y luego nos empezó a cerrar, nos quitó la palabra. Ya después lo empezamos a recuperar y ya nos empezó a explicar que sus plantas eran de viveros y que las consume por temporadas y no trae demasiadas, solo traes lo que se puede vender en un día. Y pues ya, gracias. Mi nombre es Daira Corella y normalmente he visitado Xochimilco pues nada más a visitar trabajas con mis amigos y es como que mi camino diario a la escuela y nunca me había percatado de todo el tesoro que tiene Xochimilco porque pude visitar una parte que, o sea, nunca me había imaginado de él, siempre creí que Xochimilco era como que el lugar contaminado que olía feo y nada más trabajas y chupe y pude ver este lado que... O sea, que me llamó demasiado la atención el hecho de cómo se cultiva allí. O sea, creí que esto ya había dejado de lado, que ya se había perdido esa tradición. Y iba con la idea de conocer como que, o sea, a los trabajadores ahí, a los agricultores, y me pude dar cuenta, bueno, de diferentes perspectivas que ellos tienen. O sea, por un lado están los que cultivan hortalizas y por otro lado los floricultores y como que, a pesar de que viven en la misma zona y que bueno, conviven entre ellos, o sea, tienen distintas tanto formas de pensar como de su técnica de cultivo, o sea, por ejemplo, unos son más orgánicos y los otros utilizan químicos, pero la manera de pensar es lo que más me llamó la atención. Por un lado, o sea, nos dijeron que ellos les gustaba vivir de la tierra, o sea, no ganaban mucho, pero el simple placer de estar ahí los hacía felices. Y por otro lado nos dijeron en el mercado de las flores que si tú no ganabas, o sea, vendiendo tus flores, simplemente no valía nada, o sea, ¿para qué te dedicabas a eso? ¿Para qué te dedicabas a eso si no valía la pena, si no ganabas un centavo? Entonces fue esta parte que... Fue esto que me llamó mucho la atención de Xochimilco, conocer este lado que nunca había conocido y que no me esperaba conocer muy pronto. Y bueno, eso es todo. Bueno, mi nombre es Gustavo Gallardo Vázquez y con respecto a la práctica de Xochimilco la considero una experiencia bastante enriquecedora. Como todos lo han mencionado, vamos a Xochimilco con los amigos, con la familia y no te das cuenta del trasfondo de las cosas, no te das cuenta de lo maravilloso que es Xochimilco. Fue increíble poder compartir opiniones con las personalidades de mis compañeros. Los argumentos de los lugares, el agua cristalina, a la hora de la comida, a la vez nadie quería hablar y a la vez todos querían hablar sobre los sabores. Unos decían que el mole era picante, otros decían que era dulce. Entonces fue muy vasto escuchar sus opiniones. Por otra parte, creí que la práctica iba a ser estresante precisamente por ser una práctica de campo. Yo iba con la idea de, no sé, ir a hacer entrevistas, así muchísimas entrevistas, que sí lo fueron, pero bueno, no fueron pesadas. Sin embargo, fue todo lo contrario, fue bastante relajante poder acostarte en la trajinera. La comida, a la hora de la comida me pareció como muy increíble porque pues no sé, o sea, fue sumamente relajante y se supone que allí era la zona donde estaba Dolores del Río, entonces también fue como
como wow, ¿no? Por otra parte, bueno, algunas personas lograban más empatía que otros, es decir, unos fácilmente se relacionaban, un compañero casi se cayó y bueno, pues pudo como lograr esta empatía, otros pues era fácilmente relacionarse y otros pues no de la misma magnitud se relacionaban, pero pues lo lograban, ¿no? Algunas posturas tampoco me gustaron porque se referían despectivamente a la gente. Llegué a escuchar un comentario que llamaron prole a unos que iban en su chalupa, que transportaban su agua, entonces también pues no son maneras de dirigirse hacia la gente, es decir, tienes que ponerte en el lugar de la otra persona para poder lograr esa empatía, ¿no? En las entrevistas, a donde quiera que vayas. Y pues finalmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Espero tener más relación con todo el grupo en las próximas prácticas que pues prometen mucho más, ¿no? Especialmente la última. Y pues eso es todo. Bueno, yo me llamo Mauricio Sierra y pues creo igual, siempre había ido a Xochimilco como en ese plan de fiesta nada más. Nunca sí me detenía como a pensar y a ver qué onda, ¿no? Como la tranquilidad que te da Xochimilco, porque cuando he llegado a ir, nos quedábamos hasta pues ya en la noche y ya no había gente, entonces íbamos como en el canal ya solitos y quitábamos la música, entonces era muy relajante. Y pues ahora pues lo ves como desde otra perspectiva, ¿no? Como que te crees tu papel de científico social y te pones a analizar las cosas más a detalle, a contrastar lo que te dice un libro. Por decir, a mí los libros que consulté para mi marco teórico, referencial pues, todos decían que Xochimilco casi ya no producía porque la tierra no era fértil. Entonces al llegar allá te das cuenta de que no es así, ¿no? De que tal vez es por el año en el que está editado el libro, quién sabe, ¿no? Y pues así. En cuanto a la comida y todo ese asunto, a mí la comida pues sí me gustó, pero es como algo que, bueno, ya lo dijeron, ¿no? Que como que ya no es algo nuevo, ¿no? Ya había probado el mole y el arroz y los tacos, y a mí el mole fue el que se me hizo picoso. Solo lo interesante que le vi a esto fue que los mantelitos, que todo fue como muy tradicional, como, bueno, eso sí no lo ves a diario, que te ponen un mantelito así hecho a mano y que estás en medio de un lago. ¿Qué más iba a mencionar? Creo que ya, y de regreso, pues se supone que iba escuchando música de ahí, y de regreso yo iba escuchando reggaetón y, o sea, nada que ver con Xochimilco. Y eso sí como que no me agradó mucho. Pero en general estuvo bien, siento que sirvió como para conocerlos un poquito más, ver cómo son, y pues nada, estuvo padre, y ya. Hola, mi nombre es Ilse Andrea Arellano Cázares, y en esta primera práctica yo retomo mucho, yo aprecio que haya sido justo Xochimilco. La experiencia que yo tengo con Xochimilco es un poquito larga y bonita, ¿no? Estuve participando en uno de los certámenes más tradicionales, donde tuve un acercamiento muy amplio, ¿no? Con las personas principalmente, y yo creo que estar allí, como en pocos lugares, ¿no? O como pocos lugares donde no estamos en la metrópoli y estamos acostumbrados, Xochimilco, si la investigación, ¿no? Justo que es esta clase que tenemos, si la investigación surge de la curiosidad humana, de la necesidad de explicarse situaciones, entonces llegas a Xochimilco y te haces investigador. O sea, si no te da curiosidad por qué están así las chinampas, por qué no es igual la ciudad a ese lugar, entonces no eres humano, ¿no? Entonces me gusta que, o sea, justo todos los que dicen que nomás iban a embriagarse, en algún momento de su ebriedad, les dio curiosidad, ¿no? Saber, preguntarse sobre su entorno. Y bueno, yo me quedo mucho con esta parte de conocer a los agricultores, ¿no? Ya se los decía ahí que
si venimos de la Facultad de Ciencias Políticas, donde las pancartas de apoyar al campo siempre nos están atosigando, ¿no? Entonces fue una oportunidad para decirle, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Y cómo le entramos? Y que su respuesta ha sido, cómpranos una lechuga, cómpranos 1 kilo de verdolaga, ¿no? A mí me apachurró el corazón, y que la respuesta después sea, pues es que seguimos aquí porque nos gusta el campo y porque lo amamos, ¿no? O sea, eso cambia muchos paradigmas, ¿no? Yo creo que para muchos. Y sobre la percepción, yo rescato mucho el tiempo, ¿no? La verdad es que antes de salir de mi casa casi entro en pánico porque mi celular no estaba cargado y yo, no, y mi mamá va a hablar. Entonces dije, ay, Nelly, entonces ni me lo llevé. Entonces, la verdad es que no supe nunca la hora, no sé cuánto tiempo nos hicimos, pero en realidad no podría ni calcularlo. O sea, no sé cuánto tiempo hicimos de traslados, no podría porque o tal vez me lo estaba pasando muy bien, mi trajinera muy bien, muchachos, qué buena actitud tenían todos, pero sí, la verdad es que no sé si lo comparten, pero en medio del ajetreo citadino, no siempre es refrescante estar con la lentitud y la quietud del agua. Y pues por mi parte es todo. Bueno, yo soy Brenda Díaz. A mí me quedó mucho esta parte de sí, Xochimilco es precioso y ver tapizado de lirios es impresionante, pero yo vi este descuido animal, no puedo afirmar que es maltrato animal porque no me consta, pero bueno, en mi trajinera vimos cómo había un perro con un tumor enorme en el cuello y es impresionante. Igual en la casa del ajolote estaban en pésimas condiciones, había cristales donde estaban estrellados, o sea, la víbora andaba ahí y estaba estrellado el vidrio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué hay este descuido? ¿Cuántos perros hay ahí sueltos? Porque estaban sueltos. Y pues, ¿qué más? ¿Qué te gustó? ¿Qué me gustó? Pues la convivencia, ¿no? Sí, la convivencia entre todos, creo que sí hubo... todos nos abrimos, creo que hubo un poco de confidencias, salieron cosas, por ahí, un poquito, convivimos con el profesor, vimos otro lado del profesor que estuvo muy bien y bueno, creo que por mi parte es todo. Hola, soy Antonio Galicia. Bueno, creo que, por ejemplo, estuvo muy bien que el profesor haya como elegido esta parte de Xochimilco, porque, por ejemplo, ustedes quieren como todos para el norte, donde hay metro, pues para acá es como dices, un lago. Pero es que yo vivo al lado, o sea, yo vivo, o sea, al lado de un invernadero y 100 metros hay una chinampa. Entonces, a mí me dan risa ustedes. Bueno, en buena onda. No es plan, o sea, en buena onda, porque es como de, si maestro, no, pues vamos a Xochimilco y ustedes, a Narnia, o no sé, a otra cosa más, a Mordor, o una cosa así. Y cuando llegan es como de, sí, la paz, la tranquilidad, o sea, por ejemplo, es que, por ejemplo, yo sufro mucho porque hay muchas veces que las tradiciones de allá son como muy viciosas, o sea, cierran calles así porque va a pasar el niño opa o porque a la niña se le ocurrió cumplir 15 años. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo eso, entonces yo creo que es como un problema ahí dentro de la misma delegación y de los vecinos que se creen como dueños de las calles. Y yo creo que también faltó ver como, o sea, vimos la agricultura en Chinampa, también faltó ver como la producción en invernadero, porque no es lo mismo. Entonces yo creo que hubiéramos hecho como el contraste de producir en invernadero y producir en Chinampa. Bueno, que creo que me pareció muy buena la práctica, creo que todos estuvimos muy bien. Tuve como un inception de comida así cañón. Y pues bueno, muchachos, va bien otros. Ya, gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Milo.
Antes que nada, yo he tenido la oportunidad de cursar una materia con el profesor Shota, entonces pues ya conozco cuál es principalmente la gracia o lo que atrae de esta clase, que es la parte de la práctica, que es llevar no nada más lo del aula, que es con lo que nos quedamos, que no se ve por lo general en otras clases, que es algo que se le exige mucho a la facultad, tanto la aplicación práctica como, por ejemplo, ya después lo verán en producción, ¿no? Que todo se vuelve muy teórico. Entonces este contacto con la realidad es algo completamente importante en nuestra carrera y sobre todo no tanto en el ámbito de la investigación, para lo que vayan. Sí. Y bueno, yo creo que Xochimilco como elección, primero aquí como una práctica en la ciudad, bueno, pues es esencial. A lo mejor no, o sea, conseguimos a Xochimilco ya después, pero hemos estado acostumbrados a escuchar Xochimilco, pero a lo mejor perdemos lo que es, ¿cómo decirlo? La impresión de que en la ciudad haya un lugar como Xochimilco, con esa tradición, con algo completamente, estamos hablando de una ciudad pues muy polarizada, ¿no? Una ciudad que te ofrece lugares rurales, una ciudad que te ofrece lugares con una urbanización súper desarrollada como Santa Fe, a la vez lugares, bueno, completamente, por donde le quieran ver, creo que hay un más y un menos muy marcado, ¿no? Entonces Xochimilco, yo creo que aquí el principal reto es ir a una percepción sensorial que nos aleja de lo rutinario, ¿no? Del sonido de los coches, de los helicópteros, de, no sé, de los micros, del transporte, es ir a algo natural, ¿no? A escuchar las aves, a escuchar el agua, a escuchar incluso cómo se mueve la trajinera en los canales. Entonces todo eso es un reto, es un inicio, ya después es un poco más complejo, pero no deja de ser el primer paso, ¿no? Y en cuanto a verlo como un problema social, yo en lo personal el enfoque que he pensado dar es el cambio visual de Xochimilco, o sea, el cambio sin tanto rollo de investigación, pero sí cómo ha cambiado Xochimilco a antes y después, conforme a cómo lo veía la gente, cómo lo ven ahora, ¿no? Y si ese cambio para ellos es positivo, la verdad es que es más negativo que nada. Tristemente, también tuve la oportunidad de entrevistar a alguien en el mercado y, como decía una compañera, curiosamente sí son personas preparadas, era una persona que tenía una ingeniería civil y ahorita está estudiando, creo, su tercer idioma, y sin embargo no pretenden, uno pensaría, ¿no? Bueno, pues se preparan y a lo mejor quieren salir de eso, o la aspiración, ¿no? Ese como cliché, pues no, la verdad es que lo conservan como tradición, les gusta y les parece triste pensar que las próximas generaciones, sus hijos, sus nietos, puedan perderlo, ¿no? Entonces, como una práctica inicial y de conciencia, bastante buena. Hola, mi nombre es Itzel Jiménez. Yo lo que quiero rescatar de la práctica, más que el contraste entre Xochimilco y la ciudad, es el contraste que había ahí mismo en Xochimilco, o sea, entre las chinampas y el recorrido que hicimos y el mercado. Por ejemplo, cuando fuimos a las chinampas, los campesinos, o sea, los agricultores se portaron muy buena onda, o sea, nos contaban como la historia y contestaban todas las preguntas que hacíamos, y de hecho fueron muy amables, o sea, decían, no, pues, cuando preguntó Ilse de qué manera podíamos ayudar, contestaron, pues, qué era lo que podíamos hacer para contribuir, nos explicaron qué era lo que hacían, su historia, todo, y en el mercado, al menos en mi caso, las personas que traté de entrevistar, o sea, fueron muy pocas las que accedieron, porque había algunas que me decían, no, pues es que no sé, o espérate a que llegue el dueño porque yo solo vendo, o no, pues sí, dejo que me hagas preguntas, pero ¿qué me vas a comprar? Entonces era como, bueno, y las que sí entrevistaba daban como información súper esencial, como, ay, no, pues, por ejemplo, yo preguntaba, ¿venden algunas plantas medicinales? Y decían como, no, pues sí, el romero, la sábila, y ya, o sea, no daban como más allá. Y pues ya, o sea, era como muy básico, y de hecho
les preguntaba como si eran producidas en Xochimilco, si con las chinampas, y solo fue una persona la que me dijo que las plantas que vendía eran de Xochimilco, o sea, las demás eran de otros lugares que las traían, no sé, de Cuernavaca y de distintos lugares. Entonces era como, pues están en Xochimilco, tienen este sistema, pero venden plantas de otros lugares. Entonces eso fue como lo que más me impresionó de la práctica. Mi nombre es Catalin Martínez. Habla un poco más fuerte porque ese sonido está horrible y no se va. Mi nombre es Catalin Martínez. A mí sí me gustó mucho la práctica. Me gustó hasta la convivencia que se realizó entre los compañeros, porque pues varios de los compañeros yo tenía otra percepción, y el estar ahí, poder convivir con ellos, pues me cambió totalmente el pensamiento que yo tenía de ellos, ¿no? Espero ya haya pasado lo mismo conmigo. Creo que eso sirvió para unir un poco el grupo, ya que, como decía mi compañera Gloria, como que cada quien estaba formando, bueno, aquí es como una pelea constante o todos presionados, y allá fue muy distinto. Otra cosa que me sacó mucho de onda fue de que cuando fuimos a hacer las entrevistas, les decías entrevista y sí, pero ¿le puedo grabar? No, porque ¿qué tal si eres de la delegación? Y tú así de, no, vengo de un trabajo de tal. No importa, ¿qué tal si lo ocupan para otra cosa? Y tú así de, bueno, ¿no? O preguntaba, ¿son de aquí las plantas? No, traemos la semilla de Italia y aquí nada más la sembramos y ya después la sacamos. Y tú así de, ¿y por qué hacen eso si aquí tienen toda la experiencia, las cosas, las herramientas para poder, pues, producir ahí, ¿no? Entonces fue algo que me sorprendió mucho, y pues algo que yo tenía también la concepción del Xochimilco turístico, del donde estaban los mariachis y todo, y el estar en ese lugar, hubo un momento de mucha tranquilidad que hasta me quedé callada en las piernas de una de mis compañeras, que dije, no, aquí te puedes dormir tranquilamente y el tiempo se te va y tú ni siquiera sabes cuánto tiempo ha pasado, ¿no? O sea, pierdes la concepción del tiempo, no que aquí en la ciudad como que siempre están todos corriendo y no sé, es un relajo, pero me gustó mucho. Mi nombre es Ana Fragoso y la experiencia que tuve al visitar Xochimilco fue más allá de la intención de turística. Fue algo como una investigación, fue la investigación como tal, y pues lo que quiero resaltar, darle énfasis, fue que me alejé totalmente de una realidad, que yo estaba viviendo otra cosa, y encontrarme con una realidad así, pues sí me impresionó, porque me tuve que de alguna manera como tratar de encontrar o relacionarme con el lugar. Y bueno, el viaje en las trajineras, pues fui, al momento que se me estaba haciendo como un poco pesado, porque no veía nada, estaba callada y sentía todo, o sea, los ruidos, los olores, y lo que aprendí fue que yo veía como algo bonito de estar viendo los lirios así como tapete, como tal, pero los mismos lugareños decían, llévatelo, porque está contaminando. Entonces era así, yo tenía la idea de que se veía bonito y era una atracción, pero la misma gente estaba sufriendo porque no podían tener la movilidad como tal, y pues ya era una, ¿cómo se puede decir? Una plaga. En cuanto a la comida, yo no soy muy afecta al mole, no me gustaba, porque sentía que me irritaba, entonces el profesor me decía, pruébalo. Y lo probé y fue completamente diferente, me gustó mucho. También al momento de cuando se dio lo de entrevistar al señor de la chinampa, pues sí me impresionó que dijera, lo tengo que vender a 5 pesos. Fuimos al mercado de Madre Selva y estaba a 20 pesos, 35 pesos. Entonces los mismos productores eran los que no tenían una ganancia, sino eran los comerciantes. Y después encontrarme la realidad de que en unas tiendas de prestigio era muchísimo más caro, estaban al doble, al triple, pues no tenían ninguna ganancia ellos que eran productores. Y la otra parte, ahí mismo se daba que me dio mucha risa que nosotros íbamos con una intención de conocer Xochimilco y veíamos otra trajinera donde iba otro chavo que con la intención del relajo, entonces era como,
hasta me sentí mal porque dije, así me veo. Y igual, recuerdo que cuando comenzamos a caminar hacia el lugar, las mismas personas que llegaban con la intención del reventón y toda esa onda, humillaban a las personas. Porque me tocó ir a la tienda y le decía, es que no traigo cambio, pues quédatelo. O sea, esa parte era la que yo decía, no está bien. Pero sí fue muy impresionante, sí, encontrarme. También lo que me impresionó es que no había baño, y entonces sí era como, ay, y sí fue un poco difícil. Y pienso que en esa parte sí es un lado que se tiene que visitar, sí como que sería como importante que en ese tipo de servicios se mejorara. Pero pues igual, o sea, la gente pues la que es como que está muy, no sé si es represión, si no pueden encontrar una mejora y tampoco el apoyo del mismo gobierno. Pero sí, disfruté mucho la práctica. Bueno, yo soy Avidamul Vera. Generalmente me atrae mucho conocer lugares nuevos. Me gusta hacer, bueno, desde antes me gusta la antropología. Entonces la antropología tiene una rama que se llama etnografía, que es conocer lugares nuevos y pues estudiarlos con un objetivo, ¿no? Entonces, pues era la segunda vez que iba a Xochimilco. La primera vez que fui, pues igual como todos, es para ir solamente a echar relajo, y esta vez pues sí fui como en serio, no del todo, pero sí me gustó mucho cómo abordamos esta vez Xochimilco. Le decía que estaba con ella cuando viajábamos en la trajinera y se escuchaba el ruido de los lirios tronando, era un sonido muy gratificante, era wow. También tocar los lirios y poderlos reventar me gustó muchísimo. Y pues todo el viaje, conocer como a la gente, conocer qué hay detrás de lo que conocemos o lo que nos dicen los libros es interesante. No sé, además el contraste con el mercado y las trajineras, como bien lo dicen, en el mercado la gente no era no se dejaba entrevistar, y en las trajineras don Jesús nos daba toda la información que nosotros le pedíamos. También los agricultores eran muy accesibles y nos daban pues como lo que ellos saben y lo que ellos piensan de su lugar de origen. Ya, sería todo. Bueno, a mí lo que más, antes de llegar a Xochimilco, había hecho la guía de práctica y sí, Aislinn, me llamo Aislinn Juárez. Ya había hecho mi guía y estuve investigando en páginas de turismo y del gobierno sobre Xochimilco, y la verdad es que lo pintan muy muy bonito porque dice, pues recibe muchos turistas cada fin de semana, es una buena fuente de ingresos para México porque llegan cientos de turistas cada fin de semana, y yo pues la verdad no vi muchos, yo más vi como 3 trajineras que pasaron a lo mucho, y también busqué a qué problemas me iba a enfrentar cuando llegara y decía, no, pues ninguno. A lo mucho van a ser mosquitos y una que otra botella, poca contaminación. Pero la verdad es que no, sino, el problema era los lirios, que era la plaga que no dejaban pasar a las trajineras, y las páginas y el gobierno lo dicen dicen que los lirios forman parte del ornamento de Xochimilco y que pues no hay problema con eso, que todo en orden. Y lo que más me llamó la atención del Madreselva es que había una flor negra, como una flor negra, pero pues estaba colgada
y ya parecía como marchita, toda seca, bien, muy caída, y yo hasta le iba a decir al señor, oiga, ya se está muriendo su flor. Y ya le pregunto cómo se llama, se llama orquídea negra. Le digo, ¿cómo cuánto cuesta? Como 500, 600 pesos cada una. Bueno, y ya, pues eso fue lo que más me llamó la atención, o sea, la más como feita fue la más cara que vi en todas las flores. Y ya, gracias. Bueno, mi nombre es Leticia Quintana Arellano. Yo nunca había ido a las trajineras de Xochimilco, bueno, creo que nunca había ido a Xochimilco y pues no sabía para nada lo que era antes de este trabajo que empezamos a hacer. Pensaba que era nada más una delegación más y pues sí, o sea, como aquí pero en otro lado. Y bueno, al hacer la investigación previa a buscar en fuentes, ya supe que mucha del agua potable que se tiene en la capital viene de Xochimilco y también pues por ejemplo lo de los ajolotes, que es un animal muy raro que solamente existe en Xochimilco y que se estudia en muchas partes del mundo, van a Xochimilco a estudiarlo porque puede regenerar muchas partes de su cuerpo y entonces esto sería muy útil para la medicina, por ejemplo. Bueno, cuando fuimos, pues me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, yo sabía que era una trajinera, o sea, no había ido, pero sí sabía pues, que es una trajinera, ¿no? Como es más o menos. Pero al hablar con el señor Don Jesús, nos dijo, por ejemplo, que las trajineras tienen esa forma porque simulan una serpiente. O sea, que al ver el reflejo de la parte de abajo es una serpiente con dos bocas. Y que el nombre de arriba son sus plumas, o sea, es la serpiente emplumada. Entonces eso me gustó muchísimo. ¿En qué voy? Bueno, las chinampas también, por ejemplo, al hacer el trabajo previo a la práctica, sí leí la teoría, ¿no? Así de, no, pues están sobre el agua y que ahí se siembra y todo, pero pues no me las imaginaba como las vi, o sea, yo dije, pues es el agua y un como tapetito o algo así chiquito, ¿no? Pero ya al verlas, pues era una cosa enorme que yo ni sabía, o sea, dije, vamos a las chinampas, pero llegué y dije, pues ¿dónde están las chinampas, no? Y ya después me dijeron, no, pues es que sí está sobre el agua, pero pues está enorme sobre el agua. Y bueno, eso me gustó muchísimo porque pues no te lo puedes imaginar nada más leyendo el concepto de que es una chinampa. También ahí pudimos ver las lechugas, desde que están bebecitas. O sea, yo pensé que preguntamos a un señor que estaba ahí y le dije, ¿qué es esto de aquí? Y me dice una lechuga. Y yo, no es cierto, esto es un arbusto, o sea, era una cosita chiquita. Me gustó muchísimo, me la quería llevar así. Y después ya fuimos a ver las flores y pues ya me quería llevar todas las flores del mercado Madreselva. Pero dije, no, pues no me voy a poder llevar cargando todas las flores, pero parecían, o sea, irreales. O sea, yo decía, esto no es una flor verdadera. Me compré unas margaritas y unas dalias y ya se las estaba presumiendo a todos porque pues me gustaron muchísimo. Y ya me las llevé cargando, sí estaban pesaditas, pero valió la pena. Y pues me encantó, o sea, no podía creer, o sea, todavía sigo como sin poder creerlo, o sea, que esto sea parte de México y que no sea tan conocido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo en Coyoacán y yo decía, no, pues Coyoacán es como lo más mexicano que hay, ¿no? Y luego he recibido extranjeros en mi casa, por ejemplo, y pues los llevaba a Coyoacán. Decían, no, pues aquí puedes encontrar artesanías y cosas así, pero pues de saber que hay lugares, o sea, como Xochimilco, por ejemplo, que pues yo creo, hace poquito recibí a una extranjera y pues lo hubiera llevado a Xochimilco, obviamente, la llevé allá a Coyoacán, donde ya todo está industrializado y todo. Pero bueno, ya para la próxima ya sé a dónde, porque me pareció magnífico, me gustó muchísimo. Bueno, mi nombre es Héctor Esquivel y pues mi experiencia fue muy grata, muy feliz, muy sensorial y
Pues nada, yo no tenía un concepto tan distinto acerca de que pudiera llegar y encontrar una persona distinta, pues ni modo que en Xochimilco vivieran personas, no sé, con 3 brazos, yo qué sé. Ni siquiera entraba en mi concepción de decir, ay, es que son diferentes, para nada, ¿no? A cualquier lugar que vayas, pues no creo que haya esa tanta diferencia, y menos aquí, ¿no? Es el mismo país, es Distrito Federal y todo, y no iba con ese concepto. Y por lo mismo, pues me empecé a desarrollar normal, como soy siempre, y las personas de ahí lo vieron de ese modo, y creo que pude acercarme pues muy bien tanto a la persona que nos iba guiando, que era el Señor Jesús, y a otras tantas personas con las que nos encontramos en el camino, ¿no? E incluso, como pudieron ver, pues sí, hasta tuve la oportunidad de remar la trajinera, de intentar hacerlo, ¿no? Igual fue súper grato antes de comer y todo, ver el esfuerzo que hacía el Señor por llevarnos a todos, que realmente es pesado, cuántas horas estuvimos ahí y todo, ¿no? Y también rescatar un poco lo del ajolote. Cuando fuimos a la conferencia, bueno, yo tuve la oportunidad de ir, y es muy distinto lo que piensan las personas de Xochimilco, que tienen no tanto como un conocimiento científico de los ajolotes, sino que conviven con ellos y lo que creen de ellos lo hacen, ¿no? Lo consumen como alimento y todo ese tipo de cosas, porque antes había pues una sobrepoblación. Pero ahora que fuimos a la conferencia, pues nos explicaban que pues ya es un animal en peligro de extinción, ¿no? Por todos los cambios que ha sufrido el lago y todo este tipo de cosas, pues que ya debemos de cuidarlo y no usarlo como para consumo, ¿no? Y muchas cosas que nos dijo la persona que estaba en el ajolotario, el señor Israel, pues también no eran del todo igual con lo que nos había dicho el biólogo de la conferencia, ¿no? Que todo ese tipo de jarabes y todas esas cosas que pues a veces no son ciertas y que ahí lo creen y que lo venden como tal, ¿no? Y en el mercado me gustaría, no sé, yo en el mercado tuve un acercamiento más no de decir a las personas, ay, quiero entrevistarlas o vengo de un lado X, sino que yo llegaba y platicaba con la gente. Y es eso realmente, porque el platicar no implica ese cargo como de, ay, es una entrevista, me van a grabar, ni nada, ni no necesitabas grabar, nada más necesitabas conversar con la gente, y pues que te diera todo eso de lo que ellos saben, ¿no? Sin hacer preguntas tan claras ni nada, y pues creo que fue grata mi experiencia y muy, muy padre. Bueno, mi nombre es Inés Báez. Y a mí lo que más me llamó la atención fue la situación en la que viven estos campesinos, bueno, lo que nos contaban acerca de sus productos, que estos eran muy baratos, sí ellos lo vendían, pero en lugares externos a ellos les subían el precio como hasta el doble o triple y ellos no se quedaban con ninguna ganancia. Y me gustó la participación de Ilse, que pues ella buscaba hacer como algo más por estos campesinos, o sea, no se quedó en solamente pues saber su situación. También me llamó mucho la atención el hecho de que don Jesús supiera tanto y que nos contara que él se quiso informar no era como un apoyo del gobierno, sino simplemente tuvieron la oportunidad y no muchos quisieron acercarse, pero dijo que agradece haber aprendido de esta historia de Xochimilco, porque no solo le sirve intelectualmente, sino que también económicamente, porque la gente se acerca más a ellos para, pues como nosotros, para, no sé si está bien dicho, el tour. Y bueno, me hubiera gustado también como, no solo conocer como la parte de el lago de Xochimilco, sino también las calles, porque quería ver como el aspecto cultural en las iglesias y todo esto que estudié. Y bueno, y ya, eso es todo. Hola, yo soy Daniela Coronal, una de las profesoras adjuntas. Yo estuve en casi toda la práctica con ustedes y una de las cosas que más rescato es que considero que el grupo fue muy unido, muy participativo, sobre todo muy interesado en conocer las problemáticas, en entrevistar a las personas, pero aún así siento que tenemos que trabajar mucho en el acercamiento con la gente. Todavía los noté un poquito temerosos, como de no saber qué decirle o cómo hablarle a la persona, sobre todo
el remero, uno de los que no quería hablar nada, y yo en broma les dije, les doy un punto al que le haga plática. Pero bueno, ese tipo de cosas son a las que nos vamos a enfrentar y que tenemos que saber trabajar. Una vez dijo el profesor que no hay malos informantes, entonces hasta ese hombre que no, aparentemente no decía nada, pudo haber dicho mucho sobre su situación. Entonces, en general, les agradezco mucho por su comportamiento, por su disponibilidad, y considero que la práctica fue un éxito. Bueno, a mí ya me conocen, también soy su adjunta, me llamo Alejandra, y bueno, a pesar de que yo no estuve más bien la primera parte de la práctica, eso no significa que no supiera qué es lo que iban a hacer, ¿no? Ya yo estuve en esa práctica ya 2 veces como alumna, como adjunta, y bueno, lo que los escucho, todo lo que están diciendo, me pone contenta, feliz, porque sé que aprovecharon todo el recorrido, toda la práctica en general, y bueno, pues ahora ya viene el trabajo, entonces esperemos que haya resultados muy buenos, muy positivos. Y lo que les puedo decir acerca de las siguientes prácticas es que si esta les gustó, las que vienen les van a gustar lo doble, lo triple, inolvidables. Entonces, bueno, eso es todo y gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro. En el mismo caso que Milo, yo no soy compañero de ustedes de generación. Igual que Milo, también ya cursé la clase con el profesor y ya tenía una experiencia de haber viajado y hacer este viaje de práctica a Xochimilco. Algo que me gustó mucho y que noté en varios de ustedes, porque, bueno, más allá de estar viendo, de hacer el tema, a mí me llamó mucho la atención las respuestas que ustedes tenían ante una experiencia así. Varios ya han mencionado que Xochimilco pareciera una especie de burbuja, un lugar ajeno al Distrito Federal. Es como una realidad a la que no estamos naturalmente acostumbrados. Digo, nuestros canales son avenidas enormes y ahí están plagadas. Bueno, hay tantas cosas distintas de lo que uno habitualmente no ve. También les quiero agradecer mucho a varios de ustedes con los que tuve la oportunidad de ahora conocer, interactuar, platicar, cosa que no había hecho porque, no sé, nunca me resulta fácil eso de romper el hielo. Habitualmente yo no voy y le hablo a las personas. Díganlo tímido, tal vez, no lo creo, pero es de que no me gusta acercarme a la gente. En cambio, en esta ocasión, como subimos en una trajinera en conjunto casi la mitad del grupo, pues sí me gustó mucho la oportunidad de platicar con varios de ustedes, conocerlos, y pues bueno, eso, les quiero agradecer el haberme integrado a su grupo. ¿Qué curso? Quiero recalcar varios aspectos de la práctica. En primer lugar, en esta práctica todavía prevaleció el sentido común y el conocimiento experimental. Sin embargo, la intención era colocarlos a ustedes en los espacios donde hay gente para que aprendieran a interactuar con la misma. Efectivamente hay informantes que no acceden, pero nuestro trabajo es hacerlos que accedan. Llevábamos objetivos, ya llevábamos un marco y eso ya es investigación científica. No es difícil hoy, costó trabajo que la gente hablara. Precisamente por eso, para cuando ustedes hagan el servicio social, prácticas profesionales y luego se desempeñen laboralmente, ya tendrán las experiencias. Cuando no es así, resulta muy conflictivo el ir a trabajar porque esas experiencias son completamente nuevas. Es cierto que aún en el mismo grupo vamos a encontrar gente que tiene otra visión de la realidad. Eso es inevitable. Compañero de banca piensa distinto a mí, ¿sí? Eso no puede ser algo que nos espante. Somos distintos en nuestro comportamiento, en nuestra personalidad, en nuestras identidades, pero el asunto es interactuar. Para mí como sociólogo, lo más importante del trabajo es que integramos ya un grupo, ¿sí? Sino también el puro discurso de lo que es la sociabilización y lo que es la interacción. Bueno, entonces el profesor que es de sociología, ¿dónde hace eso?
para mostrarles que cuando hay un compromiso existe la posibilidad, porque uno convierte cualquier espacio en una trinchera. Hoy tenemos el grupo 008 ya como una unidad social. Antes era un conjunto de estudiantes que venían, tomaban clase y ni nos conocíamos, y ahora sí, ya empezamos a interactuar y esto se irá incrementando. Solamente quiero hacerles algunas observaciones. Insistir en el asunto de la indumentaria. Yo sé que las niñas son muy guapas, pero no pueden ir a presumir su cuerpo. ¿Sí? Esto resulta contraproducente. ¿Sí? Me gusta cuando se fueron folclóricamente vestidos con ropa que, al contrario, hace que haya comunicación con la gente. Para mucha gente que tiene otra visión del mundo, eso es un atrevimiento. Y nos pueden tachar y nos pueden cerrar la puerta. En comunidades que son más cerradas, pues no, viene una loca ahí, cierra, y usted, hijo, no vaya a salir porque ahí anda una mala mujer. Entonces, seamos cuidadosos con esto. Aquí en la ciudad, y lo van a ver cuando hagamos la práctica de varios días, vamos a decir, nos vamos a ir a un antro, ese va a investirse como quiera, o desvestidas como quiera. ¿Sí? Pero para las prácticas en el medio rural, cuiden mucho eso, inclusive en el medio urbano. Mis primeras prácticas fueron en el medio urbano, en la colonia Roma, y yo tuve que vestirme con pantalones de casimira. A mí no me gusta el formalismo, con pantalón, en vestido, ya, pero bueno, la cosa. Entonces sean muy cuidadosos con la indumentaria, sean muy cuidadosos con los modales, porque esto es uno de los elementos que permite el acercamiento o el alejamiento con la gente.